Buenos días. Gracias por estar conmigo para repasar el capítulo 14 de Juan. Recordamos que en el capítulo 13 al fin, Jesús les anticipó a sus discípulos que Él iba a regresar al cielo. Esto les aprensionó mucho, estaban muy preocupados y entonces esto es con esta idea en mente vamos a empezar a leer el capítulo 14, los versículos 1 al 14. También teniendo en cuenta que Jesús al fin del capítulo 13 les dio un mandamiento, el mandamiento de que se amen unos a otros como Él los había amado. Entonces, dándole este mandamiento y con la preocupación de que Jesús iba a irse al cielo, empezamos a leer. Por parte de los discípulos empezamos a leer los versículos del 1 al 14 de Juan 14. No se agite el corazón de ustedes. Tienen fe en Dios. Entonces aquí les da otra orden. Tengan fe en mí. Es un imperativo, voz de imperativo es un mandamiento. El otro mandamiento, el segundo que les da, es que tengan fe en Él. Si tienen fe en Dios, tengan fe en Él. 2. En la casa de mi Padre, Jesús siguió diciéndoles, hay muchas mansiones, si no, no les dijera, voy a preparar las condiciones apropiadas para que ustedes vayan. 3. Y si yo me voy y les preparo para ustedes las condiciones apropiadas, nuevamente vendré y les tomaré conmigo, a fin de que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Este versículo 2 es importante porque está hablando de este evento que luego se lee posteriormente en el Nuevo Testamento, que Jesús viene como ladrón en la noche. Jesús viene para llevar a los que Él ha redimido, para llevarlos a la fiesta de bodas, como está escrito en Apocalipsis 19, la primera parte. Y entonces Jesús en el versículo 3 dice, si me voy y preparo para ustedes las condiciones apropiadas, vendré nuevamente, les tomaré conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. 4. Y conocen el camino a donde yo voy, les dice Jesús. 5. Le dice Tomás, Señor, no conocemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? 6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dicho en otras palabras, esa separación de Dios y la humanidad que ocurrió cuando cayó Adán, esta termina cuando Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, une a todos los que tienen fe en Él, les une con el Padre, en otras palabras, les hace uno, Padre, Hijo y los creyentes. Entonces, el 7, dice Jesús, le sigue diciendo Jesús, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre, pero ahora le conocen y le han visto. En realidad, lo que Jesús, algo que ellos no entendían, todas las actos, obras, enseñanzas de Jesús eran obras del Padre, eran enseñanzas del Padre, eran actos del Padre. De tal forma que nada Él hacía para mostrar algo de sí mismo. Todo lo que hacía es para dar a conocer al Padre. Por esto es que Jesús se sorprendió que ellos no hubieran entendido eso, que todo lo que Él hacía las obras, lo que hacía y enseñaba eran las obras del Padre. Y entonces, por supuesto, ellos no entendían estas cosas. Versículo 8, le dijo Felipe, Señor, entonces muéstranos al Padre y será suficiente. Ellos querían tener un conocimiento del Padre, un conocimiento visual, con los sentidos. Pero Jesús no vino así, vino para dar a conocer la conducta del Padre con nosotros. Versículo 9. Le dijo Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes
¿Y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? 10. ¿No tienen fe en que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por iniciativa propia, sino porque el Padre que mora en mí es Él el que hace las obras. En realidad Jesús, todo el esfuerzo que Él hacía, es para que sus discípulos entiendan que Él hace lo que Él hacía, enseñaba y decía, no era por iniciativa de Él, era simplemente obedeciendo el mandato del Padre. Esta era la fe de Jesús. Jesús no vino para darse a conocer a sí mismo. Jesús vino para dar a conocer a los hombres a Dios. No olvidemos que Dios es desconocido absolutamente por los seres humanos desde que cayó Adán. Por esto es que Jesús viene para mostrar la conducta del Padre con nosotros los hombres. Versículo 11. Tengan fe entonces en que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, tengan fe por las obras que yo hago. Versículo 12. En verdad les digo a ustedes que el que tiene fe en mí, las obras que yo hago, también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. En realidad lo que está diciendo es que la unión del Padre con los creyentes por medio de Jesús es una unión tan grande que ellos llegan a ser el brazo, los creyentes, el brazo de Dios, para darle a conocer a Él, para dar a conocer su amor, su conducta, su bondad con nosotros. El versículo 13. Si algo piden en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es que si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Esto es otra cosa. La relación de Dios es como de dos vías. Conocen al Padre y a su vez piden al Padre, y el Padre le autoriza a Jesús para que Él cumpla las peticiones de los creyentes. Ahora, versículo 15 al 18. Si ustedes me aman, los mandamientos, los míos, guarden. Aquí es importante entender lo que dice. Si ustedes me aman, esto es un condicional, subjuntivo. Los mandamientos, los míos, guarden. Los mandamientos de Jesús, los que sabemos hasta ahora, son pues el amarse los unos a los otros como Dios nos ama, como Jesús nos ama, perdón. Y el segundo mandamiento es tener fe en Jesús. Estos son los dos mandamientos que, por supuesto, se repiten nuevamente en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 al fin. Y entonces, estos son los mandamientos dos de Jesús. Dice, los que guardan estos mandamientos, yo pediré por ellos al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. No olvidemos que ellos estaban preocupados porque Jesús les dijo ya repetidas veces que Él regresa al cielo. Entonces Jesús aquí está prometiendo que aquellos que le amen, los mandamientos de Él guardarán. Los mandamientos de Él son la fe en Jesús, versículo 1, y la última parte del capítulo 13, que se amen unos a otros como Él amó a sus discípulos. Y entonces, aquellos que le amen, Jesús hace esta promesa, rogaré al Padre y les dará otro consolador para que estén con ustedes para siempre. 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, esto es lo que va a mandar, porque no lo ve ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y en ustedes estará. El Espíritu Santo moraba con ellos, todavía no vivía dentro de cada uno de ellos por la razón de que Jesús no había muerto. Si volvemos a leer el versículo 15, el Espíritu Santo
y el 16 es la respuesta a la petición, al ruego de Jesús para que el Padre dé el Espíritu Santo a aquellos que tienen fe en Él y que lo aman. Y que aman, en otras palabras, aquellos que han llegado a la cruz, aquellos que han llegado a aceptar el sacrificio de Jesús. Estos son los que, por quienes Jesús va a rogar para que les dé otro consolador. Y efectivamente así sucedió. Recuerden ustedes que cuando Pedro estaba predicando a Cornelio, cuando estaban escuchando sobre el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado. Muy bien, versículo 17. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y en ustedes estará. Esto les expliqué hace un momentito. Con ellos estaba el Espíritu de Dios, pero externamente a la mente de ellos. Estaba obrando para que entiendan y comprendan las palabras de Jesús, pero estará en ellos cuando cuando Él haya muerto. Y entonces los discípulos comprendan su amor, el amor divino hacia ellos, tengan fe en Él. Entonces Jesús oraba para que reciban el Espíritu Santo, y así ocurrió. Versículo 18. Mediante la presencia del Espíritu Santo, Jesús dice: no los abandonaré ni les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Versículos 19 al 24. Todavía un poco más, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Cuando el Espíritu Santo sea derramado en ellos, ellos tendrán la vida eterna. En otras palabras, ellos vivirán en respuesta a que Jesús resucitó. 20. En ese día ustedes conocerán la unión íntima de Jesús con el Padre, que yo estoy en el Padre y ustedes en mí, ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces restaura, dice. Cuando Jesús resucite, se restaurará esa unión que había entre Dios, entre el Padre, el Hijo y Adán. Unión que se rompió por su caída. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, todos los que tienen fe y le aman, al comprender su sacrificio, pasan a ser parte de esa unión, el Padre, el Hijo y los creyentes. Y repite otra vez Jesús: el que tiene mis mandamientos, el de la fe y el amor, y los guarda, ese es el que me ama. Vuelve a explicar bien: el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, versículo 23, si alguien me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este es el objetivo de Dios: volver a unir a los seres humanos, a los creyentes, con él, para restaurar la comunión que había antes que Adán peque. Dios y los suyos. Este es el objetivo de la salvación. 24. El que no me ama, mis palabras no guardará. Esto que estamos leyendo. Y la palabra que ustedes oyen en realidad no es mía, sino es del Padre que me envió. Y entonces continuamos del 25 al 27. Esto les he dicho a ustedes estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, como acabamos de leer, Él les enseñará todo y les recordará a ustedes todo lo que les he dicho. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es una obra de comunicación de Dios con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos comunica a Dios, comunica a Dios con nosotros. Por eso dice, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. 27. La paz les digo, mi paz les doy, no como el mundo la da.
yo la doy. No se agite el corazón de ustedes, ni tenga miedo. La paz de Dios. La paz realmente significa la unión del hombre con Jesús y con el Padre. Esta es la paz, esta unión. Así es que no se agite por esta razón el corazón de ustedes, ni tengan miedo. 28 al 31. ¿Oyeron lo que les dije? Me voy, pero vendré a ustedes. Si me amaran, estuvieran contentos, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. 27, porque el Padre es superior siempre al Hijo, ¿no es verdad? Pero ambos como Dios, por supuesto, son iguales. Sin embargo, la función que desempeña el uno y el otro hace que el Padre sea más importante que el Hijo. Ahora les digo a ustedes, versículo 29, antes de que esto suceda, para que cuando suceda tengan fe. 30, no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, pero en mí nada tiene. Jesús dice, ya viene a atacar, al ataque final, Satanás contra Jesús, y le llama el príncipe de este mundo. Quiere decir usted el gobernante de este mundo. Los gobernantes de la tierra, todos están bajo el poder de Satanás. Pero Jesús dice, pero sin embargo en mí no tiene nada. En otras palabras, nada había que refleje, que muestre la influencia que Satanás pudiera tener alguna influencia en Jesús, a pesar de que él estaba bajo la ley, a pesar de que él iba a cargar los pecados de la humanidad, pero el amor que encerraba a Jesús, ese amor le hacía completamente aparte de Satanás. Pero sin embargo, para que el mundo sepa que amo al Padre, y como el Padre me ordenó, así lo hago. Así es que Jesús les dijo, levántense, estaban en el aposento alto, vámonos de aquí. Y se encaminaban al Getsemaní. Muchas gracias por escucharme, que Dios les bendiga esta semana, y les invito a la próxima semana para acompañarme en el repaso del capítulo 15 de Juan. Muchas gracias.